Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra muchísimo saludarte. Quiero darte la bienvenida a una nueva clase de trading en el componente básico. En esta clase veremos todo lo relacionado a las estructuras del precio. Nos empezamos ahora sí a adentrar en lo que es el análisis técnico. Entonces, presta mucha atención porque esta es una de las clases más importantes de todo este componente básico, toda vez que lo que vamos a ver en la clase de hoy será contenido fundamental, indispensable para lo que verás en las clases avanzadas, para lo que verás en el componente de las clases en vivo donde te enseño la estrategia paso a paso. Entonces, vamos a empezar, chicos, con la clase de este día. Y lo primero que debemos entender cuando empezamos a hablar acerca de las estructuras de mercado es que una de las características principales de los mercados financieros es que son cíclicos, son repetitivos, y es esa característica de que los mercados son cíclicos y repetitivos la que nos permite saber que en el análisis técnico nosotros no estamos apostando, en el análisis técnico nosotros no estamos jugando a la suerte, nosotros estamos analizando y es la probabilidad de ocurrencia de los hechos la que nos permite entender cómo en el presente y en el futuro se puede mover el mercado. Todo esto con base en el pasado. Para empezar entonces a hablar de las estructuras, entendamos cómo se mueve un gráfico. Los gráficos tienen una característica y es que, como lo vimos en la clase anterior, tienen las velas y las velas nos van generando unos comportamientos que los vamos viendo a través de las gráficas, que simplificando esos movimientos te vas a dar cuenta que el mercado siempre genera algo que nosotros llamamos un movimiento direccional. Y después de ese movimiento direccional normalmente se viene un retroceso, después tenemos otro nuevo movimiento direccional y después tenemos otro retroceso. Cuando se generan esos movimientos direccionales, ¿cierto? Que son los movimientos fuertes en una dirección, y se generan los retrocesos, nosotros vamos a empezar a identificar que los mercados generan algo que nosotros llamamos máximos y mínimos o altos y bajos. Esos máximos y esos mínimos, ¿cierto? Son, por ejemplo, este es un máximo y este es otro máximo. Por este lado tenemos un nuevo mínimo y un nuevo máximo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un nuevo mínimo o un nuevo bajo, otro bajo y aquí tenemos otro alto, ¿cierto? El mercado siempre genera altos y aquí genera bajos, ¿listo? Sin importar la dirección del mercado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una dirección del mercado de esta forma, ¿cierto? Que ya vamos a hablar de esto, que son las tendencias o las estructuras, pero es indispensable entender que, por ejemplo, este es un movimiento direccional a la baja, ¿cierto? Este es un retroceso de ese movimiento direccional y después viene otro movimiento direccional a la baja, después viene otro retroceso y después otro movimiento direccional. A su vez, este movimiento ahora en esta dirección nos sigue generando altos, ¿cierto? Los altos siguen siendo estos, o los máximos, ¿sí? Y a su vez eso nos sigue generando los mínimos, ¿sí? O los bajos, que siguen siendo estos. Hay otra estructura, ¿cierto? Que es esta, donde tenemos movimientos direccionales en ambos sentidos, ¿cierto? Movimientos con fuerza en ambos sentidos, que a su vez nos generan también niveles altos, ¿sí? Y nos genera niveles bajos. Listo. Ahora, después de que yo entiendo que el mercado se mueve a través de estos movimientos direccionales y retrocesos, movimientos direccionales y retrocesos, movimientos direccionales y retrocesos, vamos a entender, chicos, que existen básicamente tres estructuras de precio, que ya las pintamos, pero las vamos a volver a ver. ¿Cuáles son esas estructuras de precio, chicos? O lo que determinamos como tendencias. Esas estructuras son tres. Nosotros vamos a manejar lo que es la estructuras del mercado. Entonces vamos a manejar lo que es la estructura alcista, la estructura bajista y la estructura lateral. ¿Qué va a ser muy importante con base en esta estructura? Va a ser muy importante es la identificación
de esos máximos y de esos mínimos que componen el mercado. Nosotros vamos a decir que el mercado se encuentra en estructuras alcistas cuando identificamos que los máximos son cada vez más altos y los mínimos son también cada vez más altos. Vamos a decir que una estructura alcista existe cuando se da de forma repetida una continuación de altos más altos y de bajos también más altos. Por ejemplo, este es un máximo y este es un mínimo y este es otro mínimo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que es cada vez más altos a la vez que este. ¿Listo? Entonces decimos que los mínimos son cada vez más altos, ¿de acuerdo? Y a su vez los máximos también serán cada vez más altos. ¿Listo? ¿Que son cuáles? Estos. ¿Ok? Entonces, los bajos crecen y los altos también crecen. Se van haciendo cada vez más altos. Mientras que por el lado de la estructura bajista, ya lo decíamos, los altos, ¿cierto? Que siguen siendo esos amarillos, serán cada vez más bajos, ¿cierto? Miren, este alto y el siguiente es más bajo y el siguiente es más bajo, los altos serán cada vez más bajos y los bajos serán también cada vez más bajos, o los mínimos serán también cada vez más bajos. Entonces, mínimos más bajos y máximos también más bajos. Chicos, esto aunque parece muy simple, será indispensable. Muchos de los estudiantes actuales de la parte avanzada cometen muchos errores en la toma de decisión simplemente por no comprender de forma correcta el manejo de las estructuras de precio. ¿Qué decimos acá? Que esto es una estructura claramente alcista, ¿cierto? Y esta es una estructura claramente bajista. Vamos a decir que nosotros estamos en una estructura lateral, toda vez que el mercado normalmente lo que hace es máximos y mínimos sin una dirección clara, simplemente algunos más altos, otros más bajos, pero al final lo que nos vamos dando cuenta es que el mercado se mueve de lado. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia, chicos? Entonces, atentos. La diferencia es que el mercado aquí se mueve en una dirección alcista, aquí se mueve en una dirección bajista y normalmente en este último caso el mercado se mueve en una dirección lateral o en una dirección de lado. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta con base en estas direcciones? Que nosotros identificaremos, ¿cierto?, que las estructuras pierden, o se pierden las estructuras más bien cuando se da una falla estructural de mercado. ¿Qué es una falla estructural de mercado, chicos? Es cuando el mercado rompe la estructura. ¿Qué significa romper la estructura? Es, si yo estoy en un movimiento alcista como este, o en una estructura alcista como esta, se supone que después de este último máximo mayor, ¿cierto?, el mercado debería generarme un retroceso, ¿cierto? Y ese retroceso debería generarme un nuevo mínimo mayor, ¿cierto? Vamos a decir que se pierde la estructura del mercado cuando por alguna razón el último mínimo importante del precio, que en este caso sería este, el último mínimo importante de la estructura se rompe. ¿Ok? Cuando este mínimo importante es roto por la caída, por el retroceso, decimos que la estructura del precio se ha perdido. Y esperaríamos en ese caso entonces que el mercado cambiara de estructura alcista a estructura bajista. Normalmente después de ¿qué? Normalmente después de un rompimiento de las estructuras. Entonces, ojo, porque esto es algo que verán nuevamente en los componentes avanzados, pero es indispensable que desde hoy lo empieces a tener en cuenta. A esto nosotros le llamaremos una falla estructural de mercado. Ojo, pues a esto nosotros le llamaremos una
FEM, apunten este datico por ahí, una FEM, una falla estructural del mercado. ¿Listo? Muy bien, entonces falla estructural de mercado. ¿Por qué? Porque lo que debería ser un máximo más alto, ¿cierto? Que en esencia debe haber llegado por acá, ahora se convierte en un, perdón, lo que antes debería ser un mínimo más alto, ahora se convierte en un mínimo más bajo. Ahora, debemos tener un elemento muy importante a la hora de entender y analizar las estructuras del precio. Ojo chicos a la explicación que viene a continuación. Nosotros cuando analicemos las estructuras debemos tener en cuenta que dentro de las estructuras de mercado, digamos que debemos hacer un análisis muy importante sobre lo que es los marcos de tiempo que los hemos visto en la clase pasada. Y aquí es donde hablamos de la fractalidad del mercado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, chicos, yo tengo un gráfico de 4 horas, ojo a esto que les voy a explicar a continuación, si yo estoy viendo el gráfico en 4 horas, ¿sí? Es probable que en este gráfico de 4 horas yo vea una tendencia de esta forma, una tendencia alcista o una estructura alcista. ¿Listo? Una estructura alcista. ¿Por qué? Porque esto es un gráfico de 4 horas. Pero es muy probable, chicos, que si yo miro el gráfico de 1 hora, por poner un ejemplo, o un gráfico de 15 minutos, ¿cierto? Vamos a ponerlo como de 15 minutos. Es muy probable, chicos, que lo que yo en el gráfico de 4 horas veo como un retroceso, ¿cierto? En el gráfico de 15 minutos yo lo observe como una estructura bajista. Y ojo que esto será súper importante para las sesiones avanzadas, ¿ok? Muy atentos. Entonces, ojo, porque es muy probable que lo que yo en 4 horas veo como un retroceso, en gráficos de 15 minutos lo vea como una estructura tendencial bajista. ¿De acuerdo? Y ojo también, porque es muy probable, ¿cierto?, que lo que yo en 15 minutos, que es la temporalidad roja, veo como un retroceso acá, ¿cierto? Miren, la de 15 minutos es la roja, la de 4 horas es la amarilla. Es muy probable que si yo bajo y hago zoom sobre la estructura de 15 minutos, es muy probable que en un gráfico de 1 minuto, ¿cierto?, yo internamente vea una estructura, por ejemplo, alcista, ¿cierto?, en este último movimiento. Entonces, quiero que estén muy atentos a esto, porque en las estructuras de mercado yo tengo que entender la fractalidad del mercado. ¿Qué es la fractalidad del mercado, chicos? Es, ojo, que lo que yo veo en gráficos de 4 horas, lo puedo ver en gráficos de 15 minutos, lo puedo ver en gráficos de 1 minuto, lo puedo ver en gráficos diarios, ¿cierto? Es probable que todas estas estructuras que yo veo acá, ¿cierto?, simplemente en un gráfico semanal sean, por ejemplo, esto. En un gráfico semanal sean, por ejemplo, esto. ¿Cierto? Y que esto que en 4 horas parecía una tendencia alcista, o que es una tendencia alcista, simplemente sea el retroceso, ¿cierto?, de esta tendencia bajista, digamos, de un gráfico semanal. Vamos a poner eso como un semanal en este mismo color. Entonces, ojo, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta, chicos. Voy a borrar todo esto acá arriba para que no haya confusión, ¿cierto? Y es, yo debo tener muy en cuenta la fractalidad del mercado. Yo debo tener en cuenta que dentro de una estructura de un marco grande puedo tener estructuras de marcos pequeños y todas son buenas, todas son viables, pero las debo aprender a reconocer y siempre las debo tener en cuenta. Que a veces lo que yo veo como una tendencia alcista de un marco de 4 horas puede ser el retroceso o puede ser la continuación de un marco más grande y así sucesivamente. Miren que vengo del gráfico semanal
al 4 horas, al 15 minutos, al 1 minuto. Y en cada uno de ellos puedo tener subestructuras. Y eso lo debemos empezar a tener en cuenta desde ahora, porque esto es lo que se conoce como la fractalidad del mercado. En 4 horas, esta caída, que es una sola caída, puede ser, volvemos al ejemplo anterior, puede ser simplemente un movimiento de 4 horas de esta forma, ¿cierto? Entonces, miren chicos cómo el mercado va generando esas estructuras dentro de estructuras dentro de estructuras. Se van a dar cuenta en la parte avanzada esto cómo es de importante. Si se dan cuenta, me gusta manejar mucho el esquema de color para que ustedes lo puedan entender de una forma supremamente amigable y de una forma supremamente fácil. Esto, entonces, varias cosas. Uno, entender que los mercados se mueven en movimientos direccionales y retrocesos, ¿cierto? Que esos movimientos direccionales y retrocesos me generan máximos y mínimos. Que esos máximos y mínimos, cuando son máximos y mínimos cada vez mayores, me generan estructura alcista. Cuando esos máximos y mínimos son cada vez menores, me generan estructura bajista. Y cuando son normalmente iguales, me generan estructura lateral. Pero además, debemos recordar que por la fractalidad del mercado, lo que yo identifico como una estructura o como una tendencia, simplemente puede ser el movimiento direccional o el retroceso, ¿cierto?, de una estructura más grande o de un marco de tiempo mucho más grande. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto, chicos? Porque debemos saber desde ahora cuándo existe un máximo mayor válido y cuándo existe un máximo menor válido o un mínimo menor válido o un mínimo mayor válido. Me explico en esta parte. Vamos a decir que cuando yo tengo una estructura tendencial, por ejemplo, en este caso, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, ¿sí? Vamos a decir, ojo pues, que este mínimo menor, mínimo mayor, listo, este mínimo mayor es válido, ojo, es válido porque ya el mercado generó un nuevo máximo mayor. Listo, ojo a la explicación. Yo voy a decir que este mínimo menor es válido, ¿cierto? Es válido porque el mercado ya me generó un nuevo máximo mayor. O sea, este máximo mayor es el que hace válido el mínimo anterior. ¿De acuerdo? Usted dirá, uy, Jonah, de pronto estoy un poquito enredado. Le voy a poner el ejemplo de cuando no es válido un mínimo mayor. Entonces, en este caso, digamos, viene la estructura alcista. Mira, copiemos todo esto para que sea igualito, ¿cierto? Y entonces, cuando no hay un mínimo válido, si el mercado no logra generar un nuevo máximo menor, listo, sino que se queda aquí debajo, ¿sí? Si no logra generar un nuevo máximo menor, vamos a decir que este mínimo no es un mínimo válido, no lo es. Ok, ojo con esto, chicos, no lo es, no es un mínimo válido. ¿Por qué? Para que este mínimo menor pueda ser válido, se tuvo que haber generado acá un máximo mayor, como vemos en el ejemplo anterior. Esto va a tener una importancia determinante en el futuro. O sea que apunte, tome nota de esto, por favor. Y si quiere, haga el gráfico en su cuaderno o donde sea que esté tomando apuntes, porque esto será determinante. ¿Listo? Si este es el escenario, ¿cierto? Si este es el escenario, ¿cuál es el mínimo válido? El mínimo válido será el anterior. ¿Listo? El que haya generado un máximo mayor válido, que sería este. Entonces, ojo, porque en el segundo caso, el mínimo mayor válido sería, ay, no lo puedo mover, sería ya este. Listo.
Este, porque fue este el que generó el último máximo mayor válido. Listo. Este movimiento que estamos viendo acá, no es más que simplemente un movimiento interno. Un movimiento interno. ¿Un movimiento interno entre quién? Movimiento interno entre este máximo, ¿sí? Y este mínimo. Pero no hay todavía estructura dentro de esta zona. ¿Por qué? Porque este es el mínimo válido, este es el máximo válido. Este mínimo no es todavía un mínimo válido. ¿Cuándo será válido? Cuando este nivel rompa por encima del máximo anterior. Entonces, ahí sí, este nivel será el nivel válido. ¿Listo? Si esto, por alguna razón, con estas explicaciones no te ha quedado claro, apúntalo ahí en tu cuaderno. Hacer pregunta en la sesión personalizada sobre los máximos y los mínimos válidos del mercado. Entonces, ojo, esto para el caso alcista. En el caso bajista es exactamente lo mismo, solamente que es de esta forma, ¿cierto? Si el mercado rompe el último mínimo, ¿sí? Decimos que este máximo menor es un máximo válido. ¿Por qué? Porque este máximo menor fue creado y después hay un mínimo menor creado. Entonces decimos que efectivamente este máximo menor es válido. ¿De acuerdo? ¿Cuándo no es válido? Entonces volvemos al mismo ejemplo. Recuerden que en el trading todo lo que se da para un lado normalmente se da para el otro. ¿Cuándo no es válido? Cuando este mínimo no se ha creado todavía, sino que esto está acá, ¿cierto? Vamos a borrar esto. Y el precio no ha roto. Entonces, este mínimo todavía no es válido. ¿Listo? Porque no se ha roto el mercado todavía a la baja. ¿De acuerdo? Ojo con estos máximos y estos mínimos válidos que serán de muchísima utilidad en el futuro. ¿Dónde está la utilidad de esto? Chicos, ¿dónde está la utilidad de esto? Vamos a decir, pero esto lo vamos a repasar en las clases avanzadas, solamente que desde hoy quiero que lo vayan viendo. Vamos a decir que una posible falla estructural de mercado, recuerden lo que es una falla estructural de mercado, se los expliqué hace un ratico, ¿cierto? Una falla estructural de mercado será una falla real, ¿cierto? Cuando se rompa un mínimo válido. Por eso la importancia de los mínimos y los máximos válidos. Vamos a decir que efectivamente el mercado cambia de dirección de alcista a bajista cuando se rompe un mínimo válido, ¿sí? Si no se rompe un mínimo válido, no hay falla estructural de mercado. Ojo a esta parte. Si no la entiendes, no te preocupes. En las clases avanzadas la volverás a entender. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay gente que dice, Jonathan, por ejemplo, en este caso, el precio aquí, el precio rompió estructura porque me rompió este último mínimo. Entonces, ahí tenemos cambio de estructura. A la baja, no tenemos cambio de estructura. ¿Por qué? Porque recuerda que este mínimo no es un mínimo válido, ¿sí? Cuando se rompa este de acá, ahí sí tendremos una falla estructural de mercado. Antes no, porque este mínimo no era válido. Chicos, quiero terminar con esto, la sesión del día de hoy. Esta es una de las clases más importantes de esta etapa básica, porque como les digo, esto que acabas de aprender el día de hoy será indispensable para lo que es la estrategia avanzada de trading. Espero que de verdad esta clase haya sido de todo su gusto, de todo su agrado. Recuerden ir apuntando todas sus preguntas para que en la sesión personalizada las podamos responder y profundizar en todo lo que haya necesidad. Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.